Muy buenas noches a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. Vamos a leer el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Si ya estamos allí, comenzamos leyendo juntos y nos dice así, Efesios 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta aquí la lectura que hemos hecho del primer capítulo de Efesios. Hoy comenzamos como se indicaba, leer y estudiar y meditar en esta carta. La verdad que cuando uno lee este capítulo y si tuviera que entrar haciendo una exégesis de cada línea de la palabra, de cada palabra y poder eh, profundizar en cada una de ellas, estos más de 20 versículos nos trae quizás la necesidad de mucho tiempo nos llevaría poder hacer una exégesis y una reflexión específica por el altísimo contenido que Pablo aquí nos está poniendo en esta carta que ha sido escrita para los que están en Éfeso, los hermanos allí, los hijos de Dios, los creyentes allí, pero que es una carta que está en la palabra de Dios para todos nosotros. Es una carta que nos muestra allí Dios, Señor, centrado en Cristo. Vemos esta introducción, esta carta,
de Pablo allí en la cárcel. Pablo está en la cárcel, ¿sí? Y está en el poder del Espíritu escribiendo esta carta. Esta carta tiene oración, esta carta tiene el poder del Espíritu que lo está guiando a Pablo, y él, como se presenta allí con toda la autoridad por la voluntad de Dios como apóstol, nos estaría allí en esta carta revelando justamente la visión para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia de Cristo, la visión del propósito de Dios para con la iglesia. Sin adelantarme o ponerme a ver otros capítulos, menciono solamente un versículo que está más adelante, que Pablo allí dice: grande es este misterio, dice. Me refiero de Cristo y de la iglesia. Hermoso versículo que justamente en las palabras eh, justamente de misterio vemos la revelación que Pablo nos hace a todos los creyentes, ¿sí? Y guiado por el Señor, por Dios y por su voluntad como apóstol, ¿sí? Dios ha guiado a profetas y ha guiado a apóstoles para darnos a entender, a conocer justamente el misterio del plan divino de Dios. Eh, Como decíamos, la carta tiene la intención, está escrita para mostrarnos la visión del propósito de Dios con la iglesia, ¿sí? Pero Pablo comienza con esta introducción mostrando justamente el plan de Dios. Hace esta introducción en este capítulo. Decíamos, es un capítulo que nos podría llevar mucho tiempo de explicación, pero vamos a resumirlo viendo justamente el plan de la obra de Dios que tenemos aquí revelado, y también un segundo título o ángulo en donde vemos allí eh, cómo Dios muestra nuestra identidad como creyentes y como iglesia, ¿sí? En ese sentido. Y también la oración que Pablo nos muestra a partir del versículo 15 hasta el versículo 22. Cuando vemos en esta carta justamente, yo lo tengo marcado en mi Biblia, digamos, en varios versículos que nos dice en Cristo. Por ejemplo, el versículo 3 en Cristo al final, si lo pueden seguir. En el 4 dice, según nos escogió en Él, se refiere a Cristo, ¿sí? En el versículo 5 por medio de Jesucristo. En el verso 7 en quien tenemos redención, en Cristo se refiere. El verso 10 de reunir todas las cosas en Cristo. El verso 11 en Él, se refiere a Cristo. Asimismo tuvimos herencia. En el verso 12, al final, en Cristo. En el verso 13, en Él también vosotros, se refiere a Cristo. Y en el mismo versículo 13, hablando del plan de salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, ¿sí? La importancia, ahí está el plan de salvación, es entender, el hombre tiene que entender que tiene que creer en Cristo. Es importante creer en Dios, pero es importante para ser salvo creer en Cristo. Vemos aquí justamente una introducción, primero, de agradecimiento a Dios. Pablo comienza, después de su introducción, de su presentación, diciendo en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un agradecimiento a Dios, al Padre. Lo pudiéramos conectar, ¿sí?, con el verso 9, que dándonos a conocer quién el Padre nos da a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿sí? Se había propuesto antes de crear, antes de la fundación del mundo, antes de la caída, hermanos, antes de Adán y Eva no creyendo en Dios y confiando en aquel engañador, ¿sí?, Satanás, antes de todas las cosas, en un plan divino, en un plan que podríamos decir desde el lado humano misterioso, ¿sí? Aquí vemos la revelación del Padre
que nos muestra justamente cuál es el plan eterno, este misterio de Cristo, de la Iglesia y de todo centrado en Cristo. El mensaje, la palabra de Dios es cristocéntrica. Dice el verso 10, ¿cuál es su plan? Reunir todas las cosas en Cristo. Centrar todo lo que hoy está descentrado bajo la autoridad de Cristo. Ese ha sido su plan eterno, ese ha sido su plan desde el inicio, desde antes de todas las cosas que han acontecido y las que acontecerán, de que en el futuro, si Cristo es el que abre los sellos, Cristo abre el libro de la vida. Antes de la caída, Dios ya tiene este plan y lo presenta aquí Pablo escribiendo desde la cárcel para los efesios y para nosotros. Con esta introducción de agradecimiento a Dios, y ese es el ángulo que nosotros tenemos que tomar justamente al leer, al meditar y al centrarnos en Dios, de ser agradecidos ante Él porque Él ha presentado este misterio, este plan en su voluntad y nos lo ha contado. Así lo ha querido hacer, así lo ha hecho, se goza de haberlo hecho así y espera nuestro gozo en eso, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y nuestro centrar, centrar nuestro pensamiento y nuestra mirada de manera cristocéntrica. Vemos el Antiguo Testamento y vemos el Nuevo Testamento y en el medio está Cristo con la obra de la cruz. Y al final está Cristo por la eternidad y nosotros con Él. Y al principio está Cristo en la creación, antes de todo. El mensaje es cristocéntrico. Dios nos muestra, nos revela aquí su plan eternal, su plan divino, su plan centrado en la persona de Cristo, en su Hijo, en Dios. Y lo hemos visto aquí. Eso nos ayuda, hermanos, a centrarnos justamente en cómo poder eh, escudriñar la palabra, cómo poder meditarla. Quizás yo en lo humano pudiera entrarle a la lectura de este capítulo y pensar más centrado en mí que en Cristo, por el ego, por el yo, porque qué hermoso es entender que Cristo nos da herencia, que nos adopta, ¿sí? Y claro que nos está hablando allí de esto porque nos da identidad a nosotros, pero si bien nos habla de nosotros, nos habla más de Él que de nosotros. Se centra más en Dios y en Cristo que en nosotros. Y así es como deberíamos poder meditar este pasaje. Dice que nos escogió, que nos adoptó, que nos dio redención, que tuvimos herencia. Claro, ya en el plan, que fuimos, que somos sellados, ¿sí? Y como decíamos esto, si bien está hablando de nosotros, habla más de su plan, habla más de Dios que de nosotros. Es lo que nos revela la palabra aquí, que es la parte que nos toca a nosotros. Pero aquí Pablo está mostrándonos justamente cuál es el plan eternal, el diseño divino de Dios, que Él ya lo planificó todo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Para qué nos escogió? Y no, de vuelta, lo tenemos que entender, no es una lección a cada uno de nosotros, es entender el plan divino de Dios que separa a la iglesia para Él. Nos escogió en Él, en Cristo, está centrado en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de crear todas las cosas, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No hay otra manera que en el diseño de Dios pudiera ser de otra manera. Tenemos que estar presentes de manera santa y sin mancha. Y en su diseño, solamente a través de Cristo esto puede ser. De la persona perfecta, solamente a través del amor de Dios.
Nos escogió en amor. Miren, el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. El domingo escuchamos en el mensaje algo muy, muy claro. Si Dios hubiera querido impartir justicia, lo podía haber hecho. Incluso por nuestros pecados merecíamos determinada justicia, pero aplicó también amor. Aplicó justicia y aplicó amor. Si no aplicaba el amor, no lo conocíamos al amor, no lo conocíamos a Él. Aplicó justicia en la persona del Señor Jesucristo, pero con la persona del Señor Jesucristo Dios nos muestra su amor. En su diseño, en su plan eternal, nos separa, nos escoge en amor, nos predestina para ser adoptados como hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, de su regalo, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, salvación, separación. Nos ha dado todas las cosas, nos salva y nos da los regalos, riquezas y bendiciones celestiales, en lugares celestiales, que es su misma presencia, es más que las calles de oro. Cuando estemos en el cielo, las calles de oro, desde un lugar que para nosotros pudiera ser gráfico materialmente, hay algo superior a todo eso, que es la presencia misma de Dios, la presencia del Señor. Y nosotros en este plan eterno, misterioso, estaremos con Cristo, estaremos como la iglesia, separada para Él, en este diseño y este plan eternal de Dios. Nos salva, nos da todas las cosas. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Claramente Pablo nos muestra que es parte de su plan darnos todo aquello. Lo que heredemos, lo que heredamos ya, es por estar unidos a Cristo. No es que nos merezcamos cosas o que nos va a dar cosas por nosotros de vuelta. Sí tiene una mirada hacia nosotros, pero tiene una mirada, esto, su palabra, la tenemos que ver con una mirada más hacia Él que hacia nosotros. Lo que heredamos es por estar unido a Cristo en el cielo. No hay nada que merezcamos, pero está en su plan y en su diseño eternal. Nada improvisado. Nos responde muchas preguntas, hermanos, esto. ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? Porque es un diseño eterno y perfecto de Dios. Nada, nada improvisado. El Señor nos guía en su palabra a través de esta carta a ir entendiendo y comprendiendo el plan eternal de Dios, en quien tenemos redención en Cristo. Voy a saltear el verso 11, en Él asimismo tuvimos, vamos a estar como en el pasado, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, de Dios. Y bueno, y fuimos sellados, ¿sí? Somos sellados. Tenemos la garantía que nos da el Espíritu Santo, que habla a nuestro espíritu, que nos muestra y tenemos la garantía de esta salvación eterna en su plan, en su diseño eterno. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo, antes de crear todas las cosas, Dios nos ha amado. Nos elige en estos términos, en estas condiciones, no una elección por nosotros, sino en un diseño divino de Él, para que seamos santos, para que seamos intachables. No lo seríamos, no lo somos, ni lo vamos a hacer por nuestras cuentas. Dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. Si estamos separados es por Él y es por su sangre, y tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No es por nuestras obras, no había manera,
no habría manera. Y la única manera de estar presente ante sus ojos es ante este diseño eternal, este diseño divino de Dios. Lo decidió antemano, así lo quiso hacer, así lo ha hecho, y tenemos todas las respuestas aquí en su palabra respecto a este misterio tan grande, esta salvación tan grande que abarca mucho más que ser separados, que ser salvos, que tiene un diseño eternal con todo lo que conlleva en el plan de Dios de querernos y adoptarnos como hijos, ¿sí? En Cristo. Su mensaje cristocéntrico nos guía, nos ayuda a entender y nos permite justamente crecer en eh, en la dirección correcta, ¿sí? Más adelante Pablo, en otro capítulo, sin entrar en él, dice, doblo mis rodillas y hace una oración. Doblo mis rodillas para que conozcan la anchura, la longitud, la profundidad, que conozcan el amor de Cristo, que tengan el crecimiento en conocer, el crecimiento en entender, el crecimiento en la palabra, en el conocimiento de esta gran obra, de esta salvación y de esta visión para la iglesia. Nos da a entender de dónde venimos, a dónde vamos, y en ese sentido Pablo está orando. Ahora, antes de esa oración, encontramos esta otra, digamos, oración que él tiene presente de manera continua, ¿sí? Que dice el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Sí? Son varias oraciones, son continuas, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué poder? El poder que operó en Cristo, verso 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sí? Aquí ya empieza a introducir el concepto de la iglesia. Yo no me voy a meter allí, ya di la introducción hacia dónde va esta carta. ¿Sí? La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hemos leído estos versículos, cada uno de ellos involucra la necesidad de hacer una exégesis palabra por palabra y tanto poder hay aquí para entender y comprender, pero vamos a resumir esto en que vemos a Pablo aquí, que habiendo oído de la fe de ellos y del amor, habiendo entendido como de base, ¿sí? Primero la fe y el amor, ¿sí? Creyentes, el siguiente paso, Pablo dice, yo oro por ustedes para que el Padre les dé espíritu de sabiduría, para que les dé entendimiento, para que tengan la base de comprender, de entender y de revelación en el conocimiento de Cristo. Que puedan conocer, que puedan tener revelación, ¿sí? Dice la palabra en Santiago, bueno, si necesitamos sabiduría, que se la pidamos a Dios. Claramente aquí Pablo dice, oro a Dios por sabiduría para ustedes, sabiendo que están en la fe, sabiendo que se aman, que aman a los santos. Oro por ustedes en este paso siguiente,
Y antes de crecer y crecer y crecer en Cristo, que Dios les dé entendimiento de Cristo, que les dé conocimiento, sabiduría, que les dé revelación, que puedan comprender, que puedan ser abiertos sus ojos para en esto, en estos tres puntos que se mencionan aquí, ¿sí? Comprender la esperanza del llamado, comprender las riquezas de la herencia y comprender la grandeza del poder de Dios, quien es el poder que operó en Cristo, ese mismo poder que operó para la resurrección de Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, es el mismo poder que opera, ¿sí? Que opera en vosotros, que opera en la iglesia, que opera con la iglesia, que no tiene límites en él, que tenemos las riquezas de la herencia, como decíamos, lo que heredamos es él, es su persona, y con eso todo lo que conlleva, ¿sí? Todo lo que Dios tiene preparado y que nos permite heredar por estar juntos a Cristo. Y en ese sentido poder entender y comprender el llamado para poder tener la visión correcta de la esperanza y dónde poner nuestra esperanza, ¿sí? Y con esta introducción Pablo nos centra a todos. Diariamente necesitamos estar centrados en la palabra, ser limpios, ¿sí? De lo diario. Y Pablo aquí nos muestra justamente cómo tenemos que, como iglesia, centrar nuestra mirada y entender nuestro llamado y comprender el plan divino y diseñado por Dios y poder con esa comprensión agradecerlo. Comprender lo que está en su voluntad y en ese sentido poder seguir juntos meditando sobre esta carta tan preciosa y especial que tenemos, ¿sí? Llegaremos a la armadura de Dios, llegaremos a ver justamente cómo tenemos que tratarnos entre las relaciones que justamente Satanás busca y está destruyendo y ha intentado destruir todo el tiempo, ha destruido en el mundo el matrimonio, intenta destruir y trabaja sobre destruir las relaciones entre padres e hijos, intenta destruir las relaciones entre amos, entre autoridades, eso lo vemos en las escuelas, entre jefes y empleados, intenta destruir el trabajo. Eh, Me atrevo a decir que la IA puede tener algunas cosas que ayuden y las podemos utilizar bien a bien, pero cuántas cosas en el tiempo podrá ir destruyendo en cuanto a los trabajos de aquí a 10 o 20 o 30 años si el Señor no viene, Satanás, y todas son advertencias que está mostrando esta carta para que justamente podamos entender cómo vivir en luz, pero para vivir en luz tenemos que entender que somos hijos de luz. Y ahí es donde Pablo nos va a mostrar la identidad que tenemos como creyentes. Pero antes nos ha introducido con un agradecimiento y con la visión correcta de cuál es el plan divino de Dios que tuvo y tiene desde antes de crear todas las cosas. Amén.